de la Academia Nacional de Ciencias. Fue profesor de taxonomía, evolución, botánica, botánica sistémica y biogeografía en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Es investigador superior del CONICET y jefe del Departamento Científico de Plantas Vasculares del Museo de La Plata. Ha publicado 5 libros, numerosos trabajos científicos y de divulgación, ha realizado 2 software educativos, dictó 55 cursos de postdoctorales, y participó en más de 200 simposios y conferencias alrededor del mundo. Además, ha recibido numerosas distinciones y premios nacionales e internacionales. Bueno, estamos emocionados de escuchar la disertación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la generosa presentación. Estoy muy agradecido a los organizadores de este 8º congreso, porque para mí es un honor, y lo digo de todo corazón, que a mi edad un grupo de estudiantes considere que todavía puedo exponer mis modestísimas ideas. Así que gracias a los organizadores y, por dejarme estar hoy con ustedes. Yo quiero empezar recordando que ya estuvimos juntos, todos ustedes y yo con ustedes. Lo que pasa es que no lo recordamos. ¿Cuándo fue que estuvimos juntos? Estuvimos juntos probablemente en una fisura hidrotermal en el lecho marino, donde hay calor, donde había calor, había minerales, hierro, en una situación de riqueza química. Eso pasó hace muchísimo tiempo, 3.500 millones de años atrás. Y en ese lugar, probablemente en un lugar similar a en el lecho marino, una molécula adquirió la capacidad de reproducirse. Y posteriormente, o un conjunto de moléculas, posteriormente equivocarse. Eso es la evolución. Esa reproducción y después de equivocándose. Y en esas millones de equivocaciones, alguna significa una nueva adaptación a una nueva situación. Allí estuvimos, ustedes y yo. En esa molécula estábamos contenidos. Nosotros y todos los seres vivos que han existido, los que existen y los que van a existir. Ahora ustedes me preguntarán seguramente ¿cómo puedo saber que en esa molécula estábamos? Porque todos los seres vivos tienen ADN como la base de la herencia. El ADN se transcribe en ARN. Incluso hasta los virus tienen ácidos nucleicos. Un código genético universal, y las proteínas consisten solamente en el isómero de aminoácidos. Esto significa que la vida se originó una sola vez y que todos somos descendientes de esa única vez. Claro, piensen 3.500 millones de años atrás. Ahora, ¿cómo se dio que desde esos 3.500 millones de años atrás, donde estábamos contenidos, ahora estemos aquí? Es la evolución, y es lo que vamos a ver. La aparición del virus, que nos tuvo encerrados, es un fenómeno evolutivo. Siempre digo que es casi un trabajo práctico de evolución. Podríamos organizar la charla alrededor del virus, pero no lo voy a hacer así. Pero en la época de la pandemia era fácil organizar la charla con cada proceso evolutivo y mostrar cómo el virus lo iba sucediendo. La resistencia antimicrobiana es uno de los problemas más graves que afronta la humanidad. El hecho de que aparecen bacterios resistentes a los antibióticos, cada vez más, y cada vez que más usamos más antibióticos, más resistentes. Las malezas sucede lo mismo, es exactamente el mismo fenómeno. Las malezas cada vez son más resistentes, aparecen formas más resistentes a las antimalezas. El pasado escrito en los fósiles, es decir, que encontramos todo un pasado escrito en organismos que ya no existen. La extraordinaria y asombrosa biodiversidad que nos rodea y con la cual compartimos esa molécula de origen. O sea, estamos hermanados. La posición del Homo sapiens en la historia de la vida.
Todos estos fenómenos que les estoy mostrando son todos hechos que solo pueden ser comprendidos y explicados y relacionados entre sí a la luz de la evolución biológica. Sin la evolución, esos hechos no tienen explicación. ¿Qué es evolución? Son los cambios en las características hereditarias de grupos de organismos en el curso de varias generaciones. Es una muy simple definición de lo que es la evolución. La evolución, si uno pudiese definirla, digamos, tuviera que estructurarla en temáticas, tiene dos grandes temáticas. La historia de la vida, es decir, cómo la vida se fue transformando en estos 3.500 millones de años, y qué procesos generaron la historia de la vida. Vamos a seguir en la presentación justamente dividiendo estas dos cosas. Cómo se reconstruye la historia de la vida y cuáles son los procesos que dieron origen a esa historia. ¿Es posible enseñar biología sin mencionar la evolución? Pregunta. La respuesta, lamentablemente, es sí, y ocurre todo el tiempo, pero no es posible que los estudiantes comprendan biología sin el entorno evolutivo, contexto del cual dependen el sentido y el valor de los conceptos biológicos. No hay manera de entender completamente la biología si no está en el contexto de evolución. Un gran genetista ucraniano y estadounidense, Dobzhansky, dijo: nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y eso es cierto. Ahora, si vamos a una cuestión pedagógica, el aprendizaje significativo, que es una teoría de Ausubel, Novak y Hanessian, uno cuando aprende, digamos que aprende algo, tiene que tener ciertas condiciones. Primero, que lo que aprende se incorpore de nuevo conocimiento dentro de una estructura cognitiva asociada a conceptos de orden superior y por lo tanto más inclusivos. Acá si vamos a hacer biología, vamos a tener la estructura cognitiva superior, es la evolución. El conocimiento que se incorpora debe hacerlo con una estructura organizada, relevante y no arbitraria. Y tercero, el alumno debe tener un compromiso emocional e identificación del alumno con el tema. Esas son las tres condiciones, no para la biología, para cualquier tipo de enseñanza. Una estructura cognitiva superior, un conocimiento que esté en forma organizada, se presente en forma organizada, y que el alumno esté con un compromiso emocional con el tema. No confundir con motivación, que es una cosa diferente, es una suerte de atracción en el momento hacia el tema. Compromiso emocional es otra cosa, lo vamos a discutir. Los mapas de conceptos son una excelente herramienta en el aprendizaje significativo, ya que permiten visualizar las ideas y conceptos y las relaciones jerárquicas entre los mismos. Ayudan además a los estudiantes a clarificar su pensamiento y a procesar, organizar y priorizar nueva información. Estos son mapas de conceptos, es decir, donde uno pone los conceptos, pone interconectadores de los conceptos y va mirando. Gran parte de estos señores que hicieron la teoría del aprendizaje significativo usaron los mapas de conceptos como una herramienta de organización, como ese segunda condición para el aprendizaje significativo. El objetivo de esta presentación es presentar un mapa de conceptos que combina las ideas centrales de la evolución, las centrales, en una, digamos, presentación tal vez se quede alguna chiquitita fuera, y las relaciones entre ellas. Y en base al mapa, establecer a la evolución como el contexto inclusivo requerido para el aprendizaje significativo de la biología. Bueno, lo voy a hacer así. La primera va a ser la historia de la vida, cómo la vamos a reconstruir. Después vamos a ver qué procesos la generan. Luego vamos a ver la posición del Homo sapiens en la historia de la vida. Obviamente debe ser uno de los temas más interesantes cuando uno habla de evolución. Uno quiere saber, bueno, cómo está nuestra especie en la historia de la vida. Cómo funciona y cuál es su origen es una manera de enseñar biología. Y un compromiso emocional. Vamos a empezar con la historia de la vida. La historia de la vida es, para reconstruirla, es como ver las hojas de un árbol flotando.
y que uno tenga como tarea reconstruir el árbol sin verlo, solo viendo las hojas. Y eso es lo que los biólogos tienen que hacer cuando quieren reconstruir la historia de la vida, que se la llama filogenia. Es decir, vemos las especies actuales, vemos las características y tratamos, usando ciertos postulados, de reconstruir la historia de la vida. Parece complejo este mapa, pero no lo es. Evolución biológica genera biodiversidad, como resultado de la historia de la vida, que es la filogenia, que se deduce de los caracteres. Es decir, las hojas uno las mira por sus caracteres. Digo las hojas en forma metafóricas. Los organismos son mirados por sus caracteres, sus atributos. La homología, que es el concepto central de la reconstrucción filogenética, es evidencia de ancestro común. Ahora vamos a discutir homología. Y luego están las metodologías de reconstrucción filogenética, que cuando yo era alumno hace muchísimo tiempo eran muy simples, eran más bien intuitivas. Ahora son muy sofisticadas. La aparición de la biología molecular ha hecho que uno pueda tener cantidades de caracteres moleculares. Antes se usaban muchos morfológicos, que muchos ejemplos les voy a mostrar de los morfológicos, pero los caracteres moleculares están permitiendo tener miles de caracteres y eso exige programas de computadora muy sofisticados. O sea que metodología de reconstrucción filogenética es un tema interesante, sofisticado y muy atractivo, que reconstruyen árboles filogenéticos y que eso uno intenta hacer el árbol de la vida, digamos. ¿Qué es homología? Homología es la característica presente en diferentes grupos de organismos que poseen un mismo origen evolutivo. Por ejemplo, el miembro quiridio de los tetrápodos. Ustedes ven cómo esos son homólogos, uno puede ver las homologías, y entonces este es un carácter que uniría a estos tres grupos, es una homología. Entonces lo que uno busca es, tanto con caracteres morfológicos o anatómicos o moleculares, características homólogas que nos permitan asociar 2 o 3 o 4 organismos o más, muchísimos más también. Y esta es la manera de representarlo. Esto es muy simple para hacerles ver cómo es. Es decir, un árbol, esto sería un árbol filogenético, también se lo llama cladograma, pero es, digámosle, árbol filogenético, donde uno puede, en forma jerárquica, relacionar los organismos en sus historias. Es decir, ven el pelo y las glándulas mamarias, forman el grupo de mamíferos, los anexos embrionarios forman el grupo de amniotas, y las patas y las mandíbulas, y forman así, estas son los tipos de representaciones de árboles filogenéticos. Esta es extremadamente simple. Piensen que ahora en este momento hay árboles filogenéticos con miles de caracteres y con miles de organismos o especies que lo componen. Vamos a volver. Ahora, ¿qué procesos generan esa historia de la vida? Este es un tema interesante. Este sería el mapa de conceptos completo. Como es muy pequeña las letras, yo voy a tomar por pedazos y vamos a ir, como una suerte de rompecabezas, vamos a ir armándolo. Empecemos por la primera. La evolución es consecuencia de procesos a nivel poblacional. Es decir, la evolución es un nivel poblacional, no individual, poblacional. Es decir, la población es la que refleja. Y son cambios, se producen cambios a nivel poblacional por dos. Hay algunos que tienen más, pero son las dos principales. La mutación y la recombinación génica, que produce variación heredable. La variación que funciona en la evolución es la heredable. Bueno, veamos los dos que producen variación, es decir, las equivocaciones que hablamos al principio. ¿Qué es una mutación? Es un proceso de alteración del genotipo, es decir, de los genes, o en el cromosoma que contiene los genes, y el estado alterado producto de esos procesos, independientemente de si genera o no un cambio en el fenotipo, es decir, las características observables de un individuo. Imagínense, ustedes son un genotipo, que lo recibieron de sus padres, y un fenotipo, que es la interacción de ese genotipo con el ambiente en el que transcurre o no ha transcurrido. O sea, la mutación es un cambio en el genotipo que generalmente da un cambio en el fenotipo. Ahora, la pregunta fundamental es
si las mutaciones tienen una dirección o se producen, supóngase, vamos al caso de los antibióticos. Cuando uno le pone el antibiótico a los bacterios con el tiempo, no todas las especies de bacterios lo pueden hacer, logran un cambio que se hacen resistentes. La pregunta que se hicieron las primeras personas que empezaban a estudiar estas mutaciones es decir, ¿es el antibiótico el que produce el cambio? Y las experiencias que se han hecho para demostrar, no, las mutaciones son al azar. Por eso un gran biólogo, Jacques Monod, que escribió un libro en los 70 que nosotros, los estudiantes de esa época, lo leíamos porque era un libro extraordinario, que se llama El azar y la necesidad. Jacques Monod usaba la idea que todo es azar y necesidad. Bueno, la mutación es azar y está comprobado. ¿Cómo hicieron las experiencias? Son muy fáciles, es decir, ver cepas de bacterios, combinarlas y ver con muchas replicaciones, ver que nunca produce el antibiótico, sino que la cepa que tenía la resistencia ya la tenía antes. Ahora, si la mutación no aparece para la resistencia, esa cepa de bacterio se va a extinguir o va, digamos, no va a poder enfrentar el antibiótico. La mutación es la única fuente de variación original, digamos. Luego después viene que la naturaleza combina genes y genera variación en la combinación de genes, no nuevos. Y eso se debe a la meiosis, que es una reproducción celular en los gametos, para los gametos, donde digamos, los cromosomas intercambian pedacitos, lo que genera una recombinación. Y el sexo es una recombinación. Siempre se ha preguntado, incluso hay libros ahora muchísimos, ¿por qué existe el sexo? Cuando en realidad sería más fácil para la vida, digamos, si uno pensara, no con objetivos, no quiero hablar en forma de objetivos de la vida porque no existen objetivos, todo esto es azar y necesidad. Pero uno pensaría que es mucho más exitosa la reproducción asexual que la reproducción sexual en términos de éxito. Pero si uno mira, ¿cuál sería la ventaja de la reproducción sexual en la mayoría de los organismos que la tienen, que incluso son plantas o animales? Es que generan recombinación. Cada uno de ustedes es una combinación de genes de padre y madre. O sea, no son una reproducción asexual de alguien, sino son una combinación. O sea que el sexo combina y genera posibilidades de nuevas adaptaciones. Es una interesante mirada. Ahora, si vamos a qué pasa con esas variaciones que se producen, tanto por mutación o por recombinación, ese cuadrado. La variación heredable está sometida a la selección natural. Acá llegamos a Darwin, que fue el que propuso la selección natural, que es el que genera adaptación y produce cambios en las frecuencias genotípicas y fenotípicas. Y eso es la diversidad de la vida. Ahora, ¿qué es la selección natural? La selección natural es un fenómeno poblacional, no individual, ya que es una respuesta de la población, cepas o variantes en el caso de los virus, a los desafíos que le plantea el ambiente. O sea, no es la idea de la selección natural que sobrevive el más fuerte. En la conferencia anterior, Alejandro estaba diciendo, al final puso sobrevive el que mejor se adapta. Y en realidad estaba diciendo la definición de selección natural. No siempre se habló mal de la selección natural porque un filósofo a fines del siglo XIX hablaba de que la selección natural que siempre generaba la sobrevivencia del más fuerte. No necesariamente. Puede ser que sea el más fuerte, pero el que sobrevive es el que es capaz de dejar descendientes en la siguiente generación. O sea, dejar descendientes en la siguiente generación es la clave. Ahora, ¿cómo existe una diferente éxito reproductivo, capacidad de dejar descendientes en la próxima generación, entre individuos que tienen diferentes variantes de una característica dependiendo del ambiente? O sea que no hay una característica para todos los seres vivos que es exitosa,
sino que es una característica que es exitosa para el ambiente donde el organismo vive. O sea, y es una respuesta poblacional, es decir, es la población que responde ante un cambio. Si el cambio, si la población tiene respuesta al cambio con alguno de sus individuos, en la siguiente generación esos individuos van a dejar representantes. Y eso genera la adaptación, es decir, que los organismos se adapten. Es una característica que aumenta la supervivencia o la reproducción de un organismo que la aporta en un ambiente determinado en relación a las características alternativas. La selección natural es el único mecanismo conocido que origina las adaptaciones. Es decir, cuando uno mira, se da cuenta de lo maravillosa que es la diversidad orgánica y es producto de estos fenómenos de azarosos cambios, recombinaciones y la selección natural, donde las poblaciones que tienen respuesta a desafíos pueden dejar descendientes en la siguiente generación. Esto les cuento cómo Darwin descubrió la selección natural y parte de la evolución la descubrió también cerca de Bahía Blanca en su viaje con el Beagle, cuando vio el armadillo y los fósiles que se parecían y entonces ahí empezó a pensar que había un cambio. Pero cuando pasó por las Galápagos, él vio que estos pinzones, que son unos pájaros que viven en las Galápagos, tienen algo interesantísimo. Esas islas, cada isla tenía una especie diferente de pinzón. Y eso lo sorprendió a Darwin, porque eran islas cercanas. Y todas tenían conexión con otro pinzón del continente. ¿Qué pasó? Lo que Darwin vio, y ahí descubrió, digamos en 1836, cuando el viaje del Beagle, lo publicó en 1859, vio que cada isla tenía una oferta de alimento diferente para los pinzones. Y que entonces lo que encontraba era que cada isla tenía pinzones con picos diferentes. Y esos picos eran adaptaciones para comer el alimento que se le ofrecía en esa isla. Y ahí se le ocurrió la selección natural. O sea, que en cada isla aquellos que tenían el pico adaptado para comer el alimento que se les ofrecía, dejaban descendientes en la siguiente generación. Es un hallazgo extraordinario para esa época, yo diría, y de una simplicidad asombrosa, que demuestra eso que siempre se ha dicho, de que los grandes hallazgos, cuando uno se lo cuentan, dice, se me hubiera ocurrido a mí. Y no, se le ocurrió a Darwin. Suena simple, pero uno dice, bueno, si lo hubiera pensado un rato, se me hubiera ocurrido a mí. Ahora, recuerden esto, la clave del éxito es dejar descendientes en la siguiente generación. Por eso, cuando se aplica teoría de los juegos, esta teoría matemática, a la vida, uno en la teoría de los juegos tiene que establecer cuál es la estrategia de un determinado juego. Entonces, la idea que aquellos que aplicaron teoría de los juegos era, ¿cuál es la estrategia de la vida? No es que la vida tenga una estrategia consciente, digamos, ¿cómo funciona esto de proceso de azar y necesidad? ¿Cuál es la estrategia de la vida? Si uno toma que es un juego entre el ambiente y los organismos, seguir jugando. O sea, la estrategia de la vida es seguir jugando. Alguien dijo que es un juego existencial, o sea, no es ganar, sino es seguir jugando. El que uno podría decir, mi estrategia no es ganar algo, sino estar representado en la siguiente generación. Dicen que se le debería haber ocurrido a Jean-Paul Sartre cuando generó el existencialismo. El hecho de que la clave de la evolución es seguir jugando. Miren esto, porque adaptación. Esta era una orquídea de Madagascar, que se conocía en el siglo XIX. Cuando Darwin vio esta orquídea, con esta sofisticación de esta morfología, dijo, tiene que haber un organismo que la polinice y que tenga algo para ese coso. Después de muchos años de que Darwin dijo eso y publicó, apareció el organismo. Encontraron al insecto que polinizaba
usando ese largo proboscis que entraba en el coso. Eso es adaptación. Fíjense el premio Nobel de Química del año 2018, a usar el poder de la evolución. Este año el premio Nobel en química se le da inspirado en el poder de la evolución y usando los mismos principios, cambio genético y selección de determinadas proteínas. Esto, 2018, premio Nobel, evolución química. Acuérdense que no existe premio Nobel de biología, o sea que vamos a ver cosas. Vamos a seguir. Ahora, ustedes ven que se genera diversidad, se genera diversidad. Pero en algún momento, si ustedes tienen esa diversidad y empiezan a intercambiar genes todos, entrarían en un grave problema de caos. ¿Qué empieza a suceder? No por decisión, no por estrategia consciente, sino que empiezan a dejar descendientes aquellos que son capaces de mantener barreras al flujo. Es decir, cuando una especie adquiere una capacidad adaptativa buena para un ambiente, no le conviene cambiar genes. Entonces empieza a haber dejan descendientes aquellos que son capaces de aislarse de los otros. Y aparece el aislamiento reproductivo, que es la idea de por qué hay especies, por qué somos diversos, porque se va produciendo ese aislamiento, barreras del flujo génico, que reducen el intercambio y producen la especiación. Por eso aparecen las especies. Y eso genera las especies, o sea, el aislamiento reproductivo. Podríamos hablar de una clase completa, de una conferencia completa de cuántos tipos de aislamiento reproductivo hay. Es decir, cómo las plantas, o por ejemplo, por decir un ejemplo, las plantas eluden que una misma planta se polinice a sí misma y que haya, digamos, cómo impide que entre otra especie dentro de sí mismo. Es decir, por ejemplo, floreciendo en distintas etapas. Es decir, pero generan esos aislamientos reproductivos. La especiación es la evolución del aislamiento reproductivo dentro de una especie ancestral que resulta en una o más especies descendientes. O sea que la diversidad se va produciendo y a su vez se va aislando. La especiación está causada por la aparición de barreras reproductivas con base genética que impiden el intercambio génico. Y ahora apareció la ingeniería genética. Como me dijo un amigo, si hablamos de evolución tenemos que hablar de ingeniería genética, es evolución. Es evolución, es decir, organismos genéticamente modificados que modifican parte del genoma y genera, por ejemplo, especies económicamente importantes, cambios. Resistencia a maleza, resistencia a, no a la maleza, sino resistencia a los químicos que se usan contra las malezas, por decirles un ejemplo de cambios genéticos. Ahora, esto llevó a otro premio Nobel. En el año 2020, a los que desarrollaron el método de editar genomas, es decir, hacer evolución de ingeniería genética. Le dieron el premio Nobel por haber hecho lo que se llama las tijeras de coso. 2020, ya van 2 premios Nobel con evolución, sin que haya premio Nobel de biología. Estas chicas que inventaron la tijera, son famosas porque la tijera es muy fácil de usar, tijera metafóricamente, de cortar y poner genomas. Ahora, yo cuando veo esto, me parece extraordinario el aporte que la ingeniería genética está haciendo. Ahora, ¿qué hacemos con todos esos organismos que hicieron, todos esos grupos de nuestros ancestros que domesticaron las plantas? Hicieron ingeniería genética, sin tijeras genéticas, sin nada, y generaron todas estas plantas de las cuales vivimos. Por ejemplo, ¿cuántos premios Nobel le daríamos a aquellos que domesticaron la papa? O a aquellos en México, aquellos, no sé, aquellos ancestros que tomaron ese ancestro del maíz, que era una planta pequeña, y con modificaciones y cambiando generaciones y haciendo selección artificial, lograron el maíz. ¿Cuántos premios le habría que darles? Y esto también entra en el terreno también de pensamiento, ¿no?
en algún momento se hablaba de cuál es el copyright de ingeniería genética, que son las leyes de semilla, digamos. Es decir, cuánto habría que pagar a alguien por haber hecho una semilla más resistente a los antimaleza, por ejemplo, en soja. Ahora, ¿cuánto dinero habría que darle a los vietnamitas que viven ahora en el lugar donde domesticaron? Porque ellos fueron los que inventaron la soja con su selección artificial. Pregunta, segundo premio Nobel. Bueno, acá, como digo, tendría que haber muchos premios Nobel de ingeniería genética en formas antiguas. Fíjense todo lo que... No podríamos vivir sin eso. La posición del Homo sapiens en la historia de la vida, que es siempre interesante cuando uno habla de evolución. El Homo sapiens, este sería un árbol de la vida, con todos los organismos que existen a grandes grupos, no por especies. Si uno puede ir viendo origen de eucariontes, multicelularidad, animales, cavidad digestiva, cordados, notocorda, uno va viendo en cada lugar va encontrando el carácter homólogo que los utiliza hasta llegar al Homo sapiens. O sea, uno puede poner al Homo sapiens dentro de un árbol de la vida total, incluyendo las plantas y todos los demás organismos. Ahora, premio Nobel del año pasado, por sus descubrimientos llevados al genoma de homínidos extintos y de la evolución humana. Tercer premio Nobel en los últimos 5 años, tercer premio Nobel, y no existe el premio Nobel de biología. Y evolución humana. Este señor, Pavo, que logró algo dificilísimo, llevó creo que muchísimos años para lograrlo técnicamente, que es ver si se puede sacar genomas de los fósiles, de fósiles homínidos. Y le llevó mucho tiempo y yo creo que por allá a principios de este siglo, 2010, publicó que él lo habría logrado tener, además de tener nuestros genomas del Homo sapiens, digamos, tener los genomas del Neandertal, de fósiles de Neandertal y de los Denisovan. Y logró este árbol filogenético. Antes eran por la morfología, pero esto es molecular, bien molecular. Hace 7 millones de años se separó el chimpancé de los Homo sapiens de Neandertal y Denisovan, y hace 1 millón más o menos estaba el ancestro de esos 3 grupos, que son grupos de homínidos, digamos, incluyéndonos a nosotros. Este señor logró hacer eso y descubrir que hubo intercambio génico entre los Neandertals y los Denisovan con nosotros, y eso es importantísimo. Todos tenemos genes de Neandertal, o yo creo que los asiáticos, después vamos a ver por qué, tienen más genes de Denisovan, algunos. Y eso nos permite en algunos casos resistir enfermedades y, por ejemplo, permite a los tibetanos vivir a la altura que viven con ciertos genes de los Denisovan. ¿Cómo fue esto? Hace 2 millones de años estaba el Homo erectus, que hizo una primera salida de África, donde se originó, y fue en esta primera hace 2 millones de años. Hubo una segunda, donde hace 770.000 años, si ustedes se fijan, hablamos de 3.500 millones de años de origen de la vida. La aparición del hombre en el árbol de la vida, si uno lo equiparara con un año, con el año, aparecimos el 31 de diciembre en el último centésima de segundo del año. Bueno, salió y generó este homo que era homo, pero no era sapiens todavía, a los Neandertal, a los de Denisovan. Luego pasó esto. En África, entre 150.000 y 200.000 años, apareció el Homo sapiens, que hizo varios intentos de migrar desde África hacia afuera. Recién pudo en los 70.000 años salir y aparearse con los Neandertal, que es lo que decimos que tenemos genes Neandertal, aparearse con los Denisovan, y a los 65.000 años llegó a Australia. A los 25.000 años el Homo sapiens cruzó el estrecho de Bering, llegó a Sudamérica hace 12.000 años. Esto es la evolución
del ser humano. ¿Cómo funciona y cuál es su origen? ¿Cómo enseñar biología? Uno cuando va a enseñar biología, cualquier sistema biológico, independientemente de la complejidad, como la flor de una planta, la función de una enzima o de su enfoque, como la biología molecular, la bioquímica, la fisiología, la morfología, se pueden plantear dos preguntas: ¿cómo funciona y cuál es su origen? Imagínense a alguien estudiando el hígado de un mamífero, puede preguntarse solo cómo funciona este hígado. La enseñanza de la biología se centra principalmente en cómo funciona. Cuando le enseñan biología, le enseñan cómo funciona la hoja, cómo funciona la flor, cuando ignorando cuál es su origen. Si uno mirara, sin embargo, cuál es el origen, está relacionado con la evolución y engloba a cómo funciona, pues cada ser vivo es un hecho histórico, resultado de la historia de la vida, y todas sus formas y funciones están explicadas por esa historia. O sea, cuando uno tiene que explicar, cuando uno tiene que mirar, en lugar de decir cómo funciona, tiene que decir cómo se originó, y cuando encuentra esa respuesta está encontrando el cómo funciona. Eso puede hacerlo como parte ineludible del aprendizaje significativo, pues agrega el contexto explicativo más inclusivo de los fenómenos estudiados y por lo tanto de orden cognitivo superior. Y ahí está la justificación de por qué la evolución tiene que ser el paraguas de toda la biología cuando se enseña. Si ustedes tienen que enseñar la flor, si ustedes en lugar de enseñar la flor cómo funciona, enseñan cómo se fue originando a través de los distintos estadios evolutivos en la historia del árbol de la historia de las plantas, van a encontrar que están entendiendo cómo funciona. Ahora, nos queda un compromiso emocional e identificación con el alumno, con el tema. Este es fundamental cuando uno hace una enseñanza de cualquier tipo de enseñanza, o contenido o temática. Al considerar cómo llevar a cabo la enseñanza, tenemos dos problemas que resolver. Un problema de ingeniería, contenido y pedagogía, y un problema filosófico. Es decir, tenemos un problema de método. Hay muchos métodos de enseñar pedagógicos. Y bueno, la mayoría son eficientes. Y elegir el contenido. Pero tenemos un problema filosófico, que es la necesidad de un relato, un problema filosófico. Necesitamos, para convertirse en una persona diferente por algo que se ha aprendido, apropiarse de una idea, un concepto, una visión, la manera que tu mundo haya cambiado, eso es un problema diferente. Para que eso suceda, se necesita una razón, y eso es un problema filosófico. Por eso yo distingo esto de este compromiso emocional de la motivación, que es una cosa momentánea. Ustedes pueden estar motivados en algo de esta charla, pero no les cambia. La idea es cuando les cambia algo de ustedes cuando salen. No de mi charla, que sería soberbio de mi parte pensarlo, estoy usándolo como ejemplo. El profesor que les está enseñando a ustedes por ahí los motiva, y es extraordinario. Pero lo más importante es si cuando salen son diferentes. Si tienen algo distinto en ustedes, si son otra gente. Eso es muy importante. Y ese es el problema del compromiso. Relato es una historia que nos habla de los orígenes y que imagina un futuro, una historia que construye ideales y da un sentido de continuidad y propósito. Eso tiene que tener la idea no la motivación, la idea de salir y ser otro, aunque sea mínimamente. La evolución biológica es el perfecto relato para enseñar biología, porque es la historia de la vida sobre la Tierra. Son los 3.500 millones de años que nos unen a todos. El origen del Homo sapiens y su fragilidad frente a la naturaleza. Porque no vamos ahora a descubrir de que somos frágiles frente a la naturaleza, ¿no? El COVID nos dio un ejemplo. Y a su vez, sabemos de esa hermandad, sabemos que estuvimos juntos en ese origen y que estamos hermanados. Y esa hermandad que obliga a ser custodio de la biodiversidad en un tiempo de extinciones masivas de especies a causa de la actividad humana. Es decir, estuvimos en esa molécula, estamos hermanados con esos seres vivos y tenemos la obligación de evitar esta sexta extinción masiva sin explicarles que hubo 5 antes, pero esta sexta extinción masiva es producto de la actividad humana. ¿Cuál es? Para generar, voy a
a parafrasear en una parte a lo que dijo Albert Camus, un extraordinario escritor y filósofo, diría yo. Camus dijo, yo lo he cambiado, digamos, no es exactamente lo que Camus dijo. Cada generación se siente predestinada a cambiar el mundo. La mía no lo logró. Ustedes eso lo saben, sin necesidad que yo se lo diga. La mía no lo logró y es muy posible que la de ustedes tampoco lo logre. Sin embargo, la generación de ustedes tiene una misión mucho más trascendente: evitar que el mundo se destruya. Ustedes son herederos de una historia corrompida, en la que se mezclan revoluciones frustradas, los dioses muertos y las ideologías extenuadas, en las que poderes mediocres pueden destruirlo todo. Ustedes tienen en sus manos una enorme responsabilidad, que es defender la vida. La humanidad está enemistada con la vida. Eso se ha dicho que la esperanza viene al mundo en las patas de una paloma. Si aguzamos el oído, acaso oigamos en medio del estrépito causado por el deterioro del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, las enfermedades emergentes y la injusticia social, un leve aleteo, un suave bullicio de vida y de esperanza. Unos dirán que este aleteo está alimentado por un pueblo, otros por una ideología, otros por un hombre o una mujer. Yo creo, sin embargo, que está sustentado en millones de jóvenes como ustedes, cuyas acciones y obras niegan cada día a la cultura de la muerte y rescatan el extraordinario momento que 3.500 millones de años atrás hermanó para siempre a la humanidad con el resto de los seres vivos. Muchísimas gracias. Bueno, mil gracias por la presentación, Jorge, y las palabras finales. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiere hacer? Buenos días. Ante todo, lo felicito, es un tema muy apasionante. Y la pregunta es, ¿a qué se debe que la Academia Sueca no ha establecido el premio a la biología, siendo que es tan importante, porque es un tema muy de investigación y que tiene que ver con todos nosotros? Sí, dígame. No, ¿y cómo se llega a los 3.500 millones de años? ¿Cómo hacen los científicos para establecer el origen de la vida? Sí. ¿En qué se basan? Primera pregunta. La Academia no es la que otorga el premio, pero no fue la que estableció los temas. Los estableció Nobel, que fue el inventor de la dinamita, sí, y que quiso hermanarse con la humanidad y generó los premios Nobel y eligió química, medicina, literatura y paz, creo. No sé si al principio tenían todos para no, otro. Lo segundo, los fósiles más antiguos tienen esa edad. Ahora, digamos, eso sería la idea. Las rocas más antiguas tienen esa edad que contienen esos fósiles. Yo tenía una foto, pero yo saqué muchas cosas. Tenía la foto de los fósiles, los estromatolitos, que tienen esos 3.500 millones de años. O sea que uno puede decir que como mínimo, cuando encuentra un fósil y lo puede tratar a ponerle una fecha, eso se hace mediante generalmente métodos cronológicos. Ahora, cuando uno le puede poner una fecha, asume que entonces ese organismo existió cuando menos desde esa edad. No es que tenga esa edad, cuando menos tiene esa edad. Ahora apareció, no se podría hacer con muy lo que se llama el reloj molecular. Es decir, miran la cantidad de cambio que hay en las ramas de un árbol filogenético. Y buscando un fósil que los pueda calibrar el árbol filogenético, dicen que los cambios se producen por las ramas
se producen como un tic-tac de un reloj. Entonces dicen, bueno, este cambio, bueno, no voy a volver, este cambio, los 7 millones de años del chimpancé. Dicen, este cambio tiene tantos años. La diferencia de cuando se cruzaron con los Denisovan y los Neandertal lo tienen dateado con el reloj molecular. O sea, la cantidad de cambios que hay entre... Sí, voy a volver atrás. No sé dónde puse. Acá. Perdón, yo no quisiera hacer más larga la conferencia. Pensé que ya... No, hice algún lío porque se me salió la conferencia, pero no importa. Ahí está. Perdón, les pido perdón. Acá, por ejemplo, esto no es el caso, ¿no? Ellos dicen, bueno, ¿cuántos cambios hubo entre el hombre y el caballo? Entonces miran los moleculares, miran cuántos cambios moleculares hubo y dicen, este ancestro común pasó hace tanto tiempo. Lo que llaman reloj molecular. Para eso necesitan un fósil de alguno de estos grupos que les calibre uno de los nodos. Ahora, cuando uno va al último... Acá está. Cuando uno va al último, esto lo hizo este señor, el que ganó el premio Nobel, lo hizo usando el reloj molecular. Es decir, cuando él calculó que este ancestro, ese ancestro que está ahí, ¿cuándo fue? Que fue un poco menos de un millón de años, que acá hubo 7 millones. Ahora, las rocas y los fósiles de 3.500 millones de años ya desde siempre han dicho, esa es más o menos la edad, 3.800 dicen algunos, como que apareció la vida. Muchas gracias. No, perdón, yo di una conferencia por una pregunta, perdón, siempre me parece cuando voy a una conferencia que alguien pregunta y el conferenciante se da otra conferencia. Pero buena la pregunta. ¿Alguna pregunta más? La evolución toca muchísimas áreas, la psicología evolutiva, la religión, filosofía, por qué estamos, cuál es el sentido de la vida. Hola Jorge, Sí. mucho gusto, fue una increíble charla. Me gustaría preguntar que en base a nuestra evolución y a nuestra fisiología, ¿sí sería el ideal que consumiésemos una dieta paleo? No sé. Probablemente tenga razón. Nosotros en realidad somos seres pleitocénicos viviendo con la inteligencia artificial. Es decir, nuestro organismo sigue siendo pleistocénico en cierto sentido. Estamos viviendo, tenemos un organismo que tiene 100.000 años en términos de funcionamiento y estamos viviendo, qué sé yo, en los países súper desarrollados uno ve una gran cantidad de gente obesa porque come demasiados hidrocarbonos cuando no debería. O sea, deberías pensar más en términos pleistocénicos. O sea que obviamente que seguimos reaccionando frente a, lo digo que me gusta mucho lo dulce, pero seguimos reaccionando mal frente a lo que deberíamos saber, incluso con nuestros comportamientos, digamos. Nosotros a veces, está muy discutido si nuestro comportamiento tiene contenidos pleistocénicos o no, es decir, un cierto grado de agresividad, de cooperación, si quieren, de los términos de necesidad de trascendencia espiritual. ¿Por qué aparece la necesidad de trascendencia espiritual en términos evolutivos? Si hay ese combate que hay de mucha gente contra la evolución desde la religión, cosa que no existe ese conflicto, pero lo hacen existir. Estados Unidos, por ejemplo, en muchos lugares está prohibido enseñar evolución, aunque parezca mentira, es cierto. Pero sería otra conferencia, pero es larguísimo el tema legal en Estados Unidos de enseñar evolución. No dejan enseñar evolución, desde siempre está la película Heredarás el viento y 4 versiones de la película y libros. No lo sé, es una cosa que vienen desde el principio del siglo XX
Y ahora siguen. El país más adelantado del mundo en términos de ciencia tiene problemas para enseñar evolución. Muchas gracias. No, otra conferencia, perdón. Doctor, un gusto escucharlo. Muchísimas gracias. Y yo quería preguntarle desde el enfoque de la enseñanza misma, ¿usted cree que, bueno, ojalá ocurra un cambio curricular en nuestro país, tanto para la escuela primaria, todos los niveles? Pero la enseñanza de la biología debería basarse entonces en elaborar currículums basados en el enfoque evolutivo desde el punto de vista biológico. Sí, no es mi pensamiento original, es de mucha gente que piensa que en ese paraguas cognitivo superior lo da la evolución para poder entenderlo. Ahora, nosotros no hemos tenido problemas para los currículum con evolución, digamos en la Argentina. Pero alguien me dijo alguna vez, pero ¿por qué no la enseñamos? Por eso no hay conflicto. Dice, ¿por qué no tenemos conflicto? Pero bueno, hace unos años, no mucho, una persona se presentó con una provincia, no decir cuál, reclamando que a la hija le estaban enseñando diseño inteligente, que es una manera de creacionismo en esa provincia. Y entonces la Corte Suprema hizo una reunión con especialistas y la ministra de Educación de esa provincia dijo que ellos enseñaban diseño inteligente, que es un método creacionista, y que mitad de la clase hacían diseño inteligente y mitad de la clase era evolución. Y a mí me parece una barbaridad, porque si quieren enseñar diseño inteligente, que lo enseñen en la clase de religión. En la clase de ciencias se enseña evolución. Y publicamos con otra gente un artículo sobre esa situación. Digamos donde... Ahora, quiero aclarar algo porque esto es un tema delicado. Para mí, la ciencia, o en este caso la evolución, no tiene conflicto con las religiones, no una religión, con las religiones. A pesar de que los tiene en Estados Unidos, los tiene en algunos de los países asiáticos. No existe conflicto. Es simplemente dos áreas del coso. Nadie cree en Dios porque van con un pizarrón y le hacen una cuenta de una derivada. Cree en Dios porque necesita la trascendencia. Y la evolución es raciocinio, es otra cosa. Uno es la fe, la otra es la razón. Y uno puede tener la fe y al mismo tiempo tener la razón. O sea, no son conflictos para mí. Para mucha gente eso no les gusta esa idea, pero para mí es así, no es conflicto. La religión es una cosa, es un tema de la fe. Eso me lo enseñaban en el Colegio Nacional con un libro que se llamaba Teoría del Conocimiento de Hessen en el año 1958, donde la fe es una cosa y la razón es otra. No conflictúan, son dos esferas del ser humano. Ahora, eso hace que se sientan amenazados algunas gente de ciertas religiones y en algún momento otras les parece que tienen esta idea que tengo yo. Ahora, yo nunca, perdonen que hable en términos personales, nunca critico a nadie que practica una religión, porque entiendo que todos necesitamos una trascendencia. Camus, mi admirado Camus, decía que nadie puede existir sin un maestro o una creencia de algo, porque venimos adentro. Ahora, podría ser que eso es producto de la evolución también. Imagínense que el primer ser vivo que toma conciencia de sí mismo, nosotros, y la primera pregunta que se hace es, me voy a morir. Y se van a morir todos los que conozco y todos los que quiero. Y entonces, ¿cómo supero esa situación? Creando trascendencia, no hay manera de superarla. Camus decía, creo que sin saber biología, decía que el único problema filosófico serio era el suicidio.
porque la vida es tan absurda que él entendía que era más fácil suicidarse. Porque es absurda, es dolorosa, uno sabe que se va a morir. Sabe que un día yo no voy a ver más a mi hija. Y, ¿entienden? Entonces yo nunca critico a alguien que tenga una idea de fe. Eso, lo que no aceptaría es que venga y la enseñe cualquier religión en la clase de ciencia. Me parece que eso es cosa. Ahora, también a mí siempre me ha sentido que muchas veces esos temas de esa necesidad de trascendencia terminan en sectas, donde uno necesita que alguien le diga cosas y que como decía Freud, esa idea de que haya un padre, que uno lo dirija, lo castiga si se porta mal. Y entonces eso lleva a veces a los intermediarios, aquellos que descubrieron que necesitamos y se aparecen como los que muchachos somos nosotros. Lo que ustedes necesitan somos nosotros. Y de todos modos nos vamos a morir. Perdón, son jóvenes y esto es terrible que diga esto. Terrible, pero es el problema filosófico que la evolución les dice. Por eso Wilson, un gran biólogo, le contestó a Camus que el tema no era el suicidio, si entendía por qué queríamos estar en la siguiente generación. El suicidio no sucede porque queremos estar en la siguiente generación. No lo sabemos, son nuestros genes los que quieren estar en la siguiente generación. Seguir jugando, todos queremos seguir jugando. Bueno, muchas gracias, perdón la... ¿Cómo están? Les comento unas cositas antes de que